Silent Hill 2. ¿Qué puedo decir que no se haya dicho ya de este juego? Uno de los videojuegos más legendarios de la historia, y uno de los más grandes iconos del género de terror en el medio. Silent Hill 2 nos cuenta la historia de James, quien un día recibe una carta de su esposa fallecida Mary, donde ella le dice que la está esperando, en aquel lugar especial al que ambos juraron en vida que alguna vez volverían, Silent Hill. Es entonces que James, confundido y con dudas sobre la carta de su presunta difunta esposa, quien había fallecido hace pocos años debido a una enfermedad terminal, va a dicho lugar, dándose cuenta en la travesía de que algo no está bien en el pueblo, que algo raro está sucediendo allí. Es entonces que, después de toda una travesía por el pueblo, llegando a un cuarto de un hotel en el pueblo, James consigue una cinta VHS que había filmado con su esposa en el pasado, y vemos lo que hay en la cinta, revelándose algo impactante. Sí, resulta que Mary jamás murió por su enfermedad, sino que en realidad fue James quien terminó con su vida, asesinándola sin ningún titubeo, y que todo lo que James ha estado viviendo en el pueblo no es nada más que una representación de su subconsciente, de la culpa y el arrepentimiento que él sufre por haber realizado dicho acto. Es entonces que se nos presentan varios finales para el juego, 6 para ser exactos, estando entre ellos el considerado canon por muchos, el final en agua. En la fase final del juego, James se encuentra con María, uno de los personajes con quien nos encontramos en el transcurso de este. Es entonces que James le dice a María que ya no la necesita, pues él veía en María lo que hubiera deseado ver en su propia esposa Mary. Es entonces cuando ella se convierte en un demonio y ataca al protagonista. Después de la batalla, en una cinemática, James está cerca de Mary, disculpándose por todo lo sucedido, excusándose en que la había matado porque ya no quería verla sufrir, para solo después confesar que realmente la había matado por odio, debido al trato tan desagradable que él había sufrido por la desesperación y frustración de ella por su enfermedad. Es entonces que Mary le perdona y se disculpa por su forma de haber actuado con él, entregándole así una carta. James entonces toma su cuerpo, se sube al auto y conduce al lago Toluca, tomando una decisión: quitarse la vida para poder estar con su esposa aún después de la muerte, mostrando en pantalla la carta que Mary le había dado a James momentos antes, disculpándose de la actitud que había tenido con él debido a su miedo y resentimiento a la muerte, agradeciéndole por haber estado con ella en las peores circunstancias, motivándole a que siga adelante y finalizando con cuánto ella lo ama y cuán feliz ha sido estar a su lado. Un final muy triste y hasta cierto punto depresivo, pero muy hermoso y abierto a múltiples interpretaciones, con James de cierta forma aceptando su castigo por un pecado que en su egoísmo cometió, pero también cómo es por ese mismo egoísmo que él acepta su propio castigo, con la esperanza de poder volver a estar con Mary una vez más. Siendo uno de los primeros videojuegos en ser considerados de culto a lo largo de todo el internet, Yume Nikki es un juego peculiar, debido a lo ambiguo y experimental de su jugabilidad y su mundo. Yume Nikki nos transporta con Madotsuki, una chica que vive sola en su departamento, que consiste de un pequeño cuarto y su balcón, departamento del cual ella no desea salir y donde mata el tiempo de dos maneras: jugando con un videojuego en su consola o yendo a dormir, entrando en el mundo de los sueños, donde nuestro objetivo será explorar a lo largo y ancho de dichos mundos creados por Madotsuki en busca de 24 efectos diferentes, que están ubicados en diferentes lugares de dicho mundo. Careciendo de diálogo, momentos de combate al estilo RPG característico de su género, o tan siquiera una historia tal cual, Yume Nikki se nos presenta como una aventura onírica en toda la extensión de la palabra, donde es por medio de la exploración y la profundización de sus elementos que uno como espectador saca sus propias conclusiones de lo que está observando o de lo que realmente está sucediendo. Y es aquí donde nos interesa el final, que si bien como mencioné antes, Yume Nikki no tiene una historia tal cual, esta cuenta con un solo final que se obtiene después de obtener los 24 efectos antes mencionados. Una vez recuperados dichos efectos, estos son dejados en la sala del Netso, en el mundo de los sueños de Madotsuki. Es entonces que después la propia Madotsuki despierta de su sueño para ir hacia su balcón, que ahora está diferente, mostrando una pequeña escalera en el borde del balcón, subiendo a ella, solo para posteriormente a día de hoy, a más de 20 años del lanzamiento del juego, el final de Yume Nikki sigue siendo material de discusión para los más cercanos a esta entrega. Un final potente, que sumado a la tremenda ambigüedad argumental del juego y todos los elementos oníricos y surrealistas que se nos presenta, deja a la interpretación de cada jugador un final del que me hubiera encantado saber cómo hubieran sido las reacciones de aquellos que lo jugaron allá en la década de los 2000, sin saber muy bien cómo o de qué trataba el juego. Un final que, cuando uno más lo piensa y más lo interpreta,
más impactado deja a aquellos que lo presencian. Basado en el famoso relato del visionario Harlan Ellison, No tengo boca y debo gritar, es una de las historias más deprimentes y desesperanzadoras que se hayan escrito nunca, y a su vez, una de las historias más recordadas de la ciencia ficción literaria. Ganadora del premio Hugo a Mejor Relato Corto de 1968, esta historia sería adaptada a múltiples medios, estando entre ellos el videojuego de 1995. Expandiendo de sobremanera la historia de Ellison, el juego trata de AM, una supercomputadora militar que logra tomar conciencia de sí misma y decide por odio exterminar a toda la raza humana mediante un holocausto nuclear, dejando solo a 5 personas con vida, que AM los tendrá presos en un búnker, solo para torturarlos de las maneras más crueles y despiadadas posibles, como venganza contra la humanidad por haberla creado. Dotándoles a los 5 supervivientes de inmortalidad y evitando con su poder que estos tan siquiera puedan cometer suicidio, el juego del clásico género point and click trata de múltiples escenarios creados por esta supercomputadora, donde el jugador, por medio de su ingenio, tendrá que arreglárselas para salir mejor parado en los desafíos que AM le reta. Contando con 7 finales, donde tan solo uno es bueno, curiosamente el final más terrible es el mismo que sucede en la obra original, donde Ted, el protagonista principal tanto del libro como del videojuego, después de cumplir con éxito muchos de los desafíos, perder a sus 4 compañeros e intentar desafiar a AM y fracasar, es transformado en una asquerosa masa gelatinosa, incapaz de poder hacerse daño a sí mismo y alterando constantemente su percepción del tiempo, profundizando en su terrible angustia, siendo condenado a pasar con AM toda la eternidad transformado en dicho monstruo. Una parte de él se siente aliviada, porque sabe que sus compañeros al morir se salvaron de dicho infierno, pero por otra parte, se siente profundamente deprimido por la situación en la que se encuentra, por todo el dolor que siente en el fondo de su ser, dolor que no puede expresar de ninguna u otra forma. No tengo boca y debo gritar, es su único pensamiento. Si bien dudé demasiado en si incluir este final, ya que hablamos de uno basado en una obra de ficción, lo decidí meter porque existen pocos ejemplos en videojuegos con historias y finales igual de desesperanzadores que este clásico de 1995, una obra que uno difícilmente podrá olvidar. Mogeko Castle es un videojuego de rol y terror creado por el conocido desarrollador japonés Deep Sea Prisoner, lanzado en 2014, y parte de la serie de videojuegos conocida como Mogeko o The Grey Garden. El juego sigue la historia de Yonaka Kurai, una chica quien toma un tren emocionada para ir a la casa de su hermano. En el viaje la chica se queda dormida, con tal de que el viaje pase más rápido para ella, pero al despertar se encuentra con una estación llamada Mogeko, estación de la que nunca ha oído hablar, así que desconcertada y curiosa decide investigar la zona. Al llegar a un bosque intenta volver por donde vino, pero de repente es acosada por una pandilla de criaturas amarillas, llamadas Mogekos. La chica huye hasta que acaba llegando a las afueras de un enorme castillo, y sin más opción, esta entra al lugar con la esperanza de encontrar a alguien que la ayude y le explique qué es lo que está sucediendo, así como también poder volver a regresar a su antiguo mundo. Combinando fantasía, humor negro y horror, llegando incluso al gore, Mogeko Castle destaca por su tono y estilo, así como su interesante narrativa. Contando con la nada despreciable cifra de 10 finales, este puesto es especial, ya que este puesto está dedicado a los 7 finales malos que tiene este juego. Y es que, con finales que terminan con la muerte dolorosa de la protagonista, envuelta por la oscuridad, comida viva, crucificada, transformada en un Mogeko, asesinado por su propio hermano, e incluso abusada sexualmente por parte de todos los Mogekos, se me hace imposible elegir un solo final entre todos estos finales turbios que tiene el juego. Cabe mencionar que dichos finales son de hecho fáciles de obtener, solo basta tomar una mala decisión para llegar rápidamente a ellos. Un juego perturbador y un infaltable absoluto en esta lista. Silent Hill es un clásico de los videojuegos y uno de los puntos más altos en cuanto al género de terror hablamos. Desarrollado por el icónico Team Silent y estrenado en 1999, el juego nos cuenta la historia de Harry Mason, quien convencido por su hija adoptiva Cheryl, decide pasar unas vacaciones en el poblado de Silent Hill. Y no es antes de llegar a las afueras del pueblo que en una maniobra rápida, Harry desvía su coche en el camino para evitar atropellar a una niña que apareció de la nada en medio de la carretera. Como consecuencia de dicho imprevisto, Harry choca su auto y pierde el conocimiento,
Tras esto despierta y se da cuenta de que su hija, Cheryl, no se encuentra en el auto ni en las cercanías del accidente, a lo que decide entonces emprender la búsqueda de su hija a lo largo del pueblo de Silent Hill, donde en su travesía se dará cuenta de que algo anda raro en la ciudad y que su hija Cheryl tiene mucho más que ver en este pueblo de lo que él imagina. Al tratarse de uno de los videojuegos de horror y terror más importantes del medio, uno puede intuir que su historia y su final no pecan de ser experiencias perturbadoras e inolvidables para el jugador, y esta no es la excepción. Contando con 5 finales, es el llamado final malo el que nos trae aquí. A medida que avanza la historia, Harry descubre la verdadera identidad de su hija Cheryl, y es que resulta que Cheryl es en realidad Alessa Giuseppe, una niña que fue víctima de un intento de ritual oscuro por parte de su madre, Dahlia Gillespie, y otros cultistas en Silent Hill años atrás. Alessa fue quemada viva en un intento de canalizar sus poderes sobrenaturales y dar a luz a una deidad llamada Samael. Para sorpresa de muchos, la niña sobrevive al ritual, pero su alma queda dividida en 2 partes, Cheryl y la otra mitad, que se convierte en el oscuro ser conocido como Incubus. Dahlia, la madre de Alessa, intenta usar a Cheryl para revivir a Samael y obtener poder, pero Cheryl finalmente se da cuenta de su verdadera naturaleza y lucha por librarse del control de su madre. Y es aquí donde viene lo malo, y es que en un momento de la historia, Alessa logra unirse con Cheryl, logrando convertirse en el Incubus, matando a Dahlia en el proceso. Después de una pelea contra dicho monstruo y finalmente ser derrotado, el monstruo le da las gracias a Harry y con la voz de Cheryl se despide de su padre. Harry entonces, abatido por el dolor, se derrumba por la pérdida de su preciada hija, para tan solo posteriormente la pantalla cambie y nos muestre una imagen que se quedaría para siempre en la memoria de los jugadores, mostrando a Harry con la cabeza sangrando, muerto en el automóvil. Sí, pasa y resulta que todo lo que vivió en Silent Hill fue en realidad un sueño que tuvo antes de morir. Uno de los finales más impactantes vistos en videojuego alguno, y así también uno que de hecho es muy común sacar a la primera vez que se juega el videojuego, por lo que no me imagino cómo tuvieron que haber sido las reacciones de aquellos que lo jugaron en los años que se estrenó, o aquellos que lo jugaron sin saber nada del título. En un momento del juego, el mismo Harry se pregunta si todo lo que está viviendo no se trata de un sueño que tuvo por dicho accidente automovilístico. Sí, irónico. Simplemente un final que es difícil de olvidar. The Witch House es un juego de terror independiente donde nos adentramos en la historia de Viola, una niña de 13 años que despierta en medio de un bosque, que mientras ella explora los alrededores se da cuenta de que su única salida está bloqueada por grandes rosas las cuales impiden que pase. Sin más elección, ella decide entrar por una casa que se encuentra dentro del bosque. Al entrar ahí, ella es acompañada de un gato negro quien está pendiente de ella cada que necesite su asistencia. Cuando Viola entra a la casa, al principio se puede ver que esta solo tiene 2 habitaciones. Después de que Viola salga de una de las habitaciones, la casa se transforma de forma extraña, dando así inicio a la aventura. Mientras Viola avanza, ella poco a poco va encontrando entradas de un diario esparcidas por la casa, creadas por la dueña de la misma, quien más tarde se nos revela como una bruja llamada Ellen, quien, en el pasado, tenía una enfermedad grave y una familia disfuncional. Siendo este un muy rápido resumen del juego, si bien este consta de 4 finales, es el llamado final verdadero el que nos interesa. Pero, para poder hablar de dicho final, es necesario también hablar del llamado final bueno del juego. En el final bueno, al llegar a la habitación de la bruja, Viola descubre que el gato negro, que la ha estado ayudando en su viaje, se ha reducido a un cadáver. Viola lee la última entrada del diario de la habitación de las brujas, que le revela una aterradora verdad, y es que la bruja Ellen desea cambiar de cuerpo con Viola, para así poder obtener un cuerpo sano y amor de su familia. En ese momento, una niña sin piernas, que se supone que es Ellen, se estrella por la ventana e intenta atrapar a Viola para obtener su cuerpo. En este momento, la casa vuelve a la normalidad y Viola escapa de ahí. Huyendo de la ira de Ellen, Viola escapa por el bosque y se encuentra con su padre, quien lo ha estado buscando durante todo el día. Cuando se reúnen, la chica sin piernas reaparece en un intento de tomar el cuerpo de Viola. El padre de Viola, por temor y amor a su hija, les dispara a la chica sin piernas. Cuando salen del bosque, Viola mira a la chica sin piernas, aparentemente relatando todos los eventos que le ocurrieron en la casa de las brujas. Todo esto mientras la pantalla se pone en negro y los créditos comienzan. Una vez explicado este final, es entonces que podemos conocer el segundo final, el final verdadero. Para este final, cuando la chica sin piernas persigue a Viola, esta debe obtener el cuchillo de Ellen del armario de la habitación presente. Una vez que consigue dicho cuchillo, sale de la casa de la bruja, aparentemente escapando de la ira de la chica sin piernas. Al igual que antes, Viola huye del lugar. Sin embargo, en lugar de encontrarse con su padre al escapar, ella en cambio se encuentra con la chica sin piernas, aparentemente intentando tomar el cuerpo de Viola como vimos anteriormente.
Y es aquí donde algo raro sucede, porque al contrario de la buena naturaleza de Viola, esta comienza a burlarse de la chica sin piernas y la apuñala con la daga de Ellen. Viola revela que el hechizo de cambio de cuerpo que Ellen utilizó inicialmente para intercambiar cuerpos con Viola ya ha sucedido, por lo que se nos revela que durante todo el juego, todo este tiempo era Ellen quien estaba en el cuerpo de Viola, mientras que la verdadera Viola era la chica atrapada en el cuerpo mutilado de Ellen. Es entonces que Ellen, en el cuerpo de Viola, cuenta de cómo la Viola real sintió tanta pena por ella que aceptó gustosamente cambiar de cuerpo con Ellen. Sin embargo, Ellen disfrutó del cuerpo de Viola, de su cuerpo sin dolor y su padre amoroso, hasta el punto de negarse a devolverlo a su verdadera dueña, rompiendo así su promesa de que le devolvería el cuerpo a Viola después de un día. Mientras Ellen, en el cuerpo de Viola, se burla de la Viola real, aparece el padre de Viola, y Ellen finge estar aterrada de Viola en su estado mutilado. Viola, en el cuerpo mutilado de Ellen, intenta hablar con su padre, tratando de explicar que ella es la verdadera Viola, pero su discurso solo sale como simples palabras confusas. Creyendo que la chica mutilada es la verdadera bruja, el padre le dispara a Viola 2 veces en la cabeza. Sí, le dispara a su verdadera hija. Y es entonces que el padre de Ellen y Ellen, en el cuerpo de Viola, escapan del bosque, mientras Ellen ríe, contenta de haber podido robar y obtener un nuevo cuerpo y conseguir una familia amorosa. Un final que, simplemente, deja a cualquiera sin palabras.